Joacaz está de pie, en silencio, mientras el polvo de Megiddo aún no se ha asentado. Su padre, Josías, yace muerto por las flechas del faraón Necao, y el pueblo lo mira con ansiedad y miedo. Nadie consulta a los profetas. No hay oración, ni dirección divina. Solo urgencia. Los ancianos lo rodean. Lo ungen. Lo proclaman rey. Tiene apenas 23 años. No es el primogénito. No es el designado. Pero Jerusalén, rota por el luto y ciega por la prisa, lo corona. En el templo, las cenizas del último sacrificio aún humean. El rollo de la ley, restaurado por Josías, permanece abierto en la sala del escriba, sin ser leído. Joacaz no entra. No consulta. No se postra. Sale al trono como quien hereda una estructura vacía. Y en esos días breves, solo 3 meses, su corazón será medido por Dios, no por el pueblo. Será juzgado no por la política, sino por su distancia del pacto. A cientos de kilómetros, Necao ya se prepara. No para la guerra, sino para ajustar cuentas. Subirá a Ribla. Y allí, sin batalla ni resistencia, tomará a Joacaz y lo arrancará del trono como quien corta una rama marchita. Jerusalén no clama. El pueblo no responde. La unción popular no fue garantía divina. Joacaz desaparecerá como vino, en silencio, sin gloria, sin retorno. Comenta qué habrías hecho tú si hubieras estado allí. ¿Lo habrías entendido, o también habrías dudado? Suscríbete para más historias reales de la Biblia y comparte este vídeo con quien necesita conocer lo que pocos se atreven a contar. El cuerpo de Josías aún yacía sin sepultar cuando el pueblo, movido más por urgencia política que por discernimiento espiritual, eligió a Joacaz como sucesor. El rey había muerto en Megiddo, herido por las flechas del faraón Necao, y los ecos de su lamento aún recorrían las calles de Jerusalén. Sin consultar al Señor, sin esperar dirección de los profetas, el pueblo se apresuró a colocar sobre el trono a su hijo menor, Joacaz, cuyo nombre también era Salum. Tenía 23 años, y el linaje de David fluía por sus venas. Pero no fue Dios quien lo llamó, fue el pueblo quien lo levantó. 2 Reyes 23:30 dice, y el pueblo de la tierra tomó a Joacaz hijo de Josías, y lo ungieron, y lo hicieron rey en lugar de su padre. El verbo es preciso, lo tomaron. No fue un ungimiento profético como el de David por Samuel, ni una designación divina como la de Salomón. Joacaz fue impuesto por una nación herida, impulsada por la emoción y la memoria de su padre, sin considerar la voluntad del Altísimo. A veces, incluso el pueblo escogido tropieza al andar sin lámpara. Jerusalén estaba dividida entre el duelo y la ansiedad. Josías había sido el último rey justo, el reformador que purificó el templo, quebró los ídolos y restauró el libro de la ley. Su muerte fue más que una tragedia nacional, fue el ocaso de una generación que aún escuchaba la voz de Dios. Ahora, en su lugar, se levantaba un joven cuyo corazón no había sido formado en los secretos del temor del Señor. Su reinado duraría apenas 3 meses, pero en ese breve tiempo, el trono de David se volvería una sombra. 2 Crónicas 36:2 revela el inicio de este corto gobierno. De 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Nada más. No se menciona justicia, ni temor de Dios, ni fidelidad al pacto. La Escritura guarda silencio sobre sus obras, como quien no tiene que celebrar.
Ese silencio es más elocuente que 1000 reproches. Lo que no se dice de un rey en la Biblia, grita desde la eternidad. Joacaz no caminó en los caminos de su padre Josías, sino que volvió a los senderos torcidos de sus antecesores infieles. Volvió la mirada hacia la idolatría, y con ello atrajo el juicio del cielo. Jeremías, que había profetizado durante el reinado de Josías, lloró por la nación cuando vio el corazón endurecido de su nuevo rey. El profeta no calló. En Jeremías 22:10 se lee: No lloréis al muerto, ni lo lamentéis. Llorad amargamente por el que va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. No lloren a Josías, decía el profeta. Lloren a Joacaz, porque él ha sido entregado, y no hay retorno para quien fue cortado de raíz. En el palacio real, Joacaz intentó ejercer su poder, pero su autoridad era frágil, y su respaldo espiritual inexistente. No buscó al Señor, no restauró la ley, no consultó a los profetas. Su trono estaba hueco por dentro, como un arca sin testimonio. El pueblo, que lo había elevado por nostalgia, pronto sintió el vacío de su liderazgo. Las puertas del templo se abrían, pero el incienso no ascendía. Los sacerdotes ministraban, pero el corazón del rey no estaba en el altar. La amenaza extranjera no tardó en manifestarse. Egipto, que había sido herido por Josías, no olvidaba. Necao, el faraón de turno, subió con furia desde el norte. No vino a parlamentar, vino a imponer. Joacaz, sin sabiduría ni respaldo divino, no ofreció resistencia. Fue llevado a Ribla, en la tierra de Amad, como prisionero. Allí, lejos del templo y de Jerusalén, el rey caído fue juzgado por manos paganas. 2 Reyes 23:33 lo dice con crudeza: y lo aprisionó Faraón Necao en Ribla, en la tierra de Amad, para que no reinase en Jerusalén, y puso tributo sobre la tierra de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. La corona de Joacaz fue arrancada con violencia. Su breve reinado terminó no con una guerra, ni con un complot interno, sino con una intervención extranjera enviada por el juicio de Dios. El trono de David fue mancillado, no por invasión babilónica aún, sino por el desvío de un corazón que no temió. Jeremías volvió a hablar, y sus palabras fueron definitivas. En Jeremías 22 noviembre del 12 profetizó: porque así ha dicho Jehová acerca de Salum hijo de Josías, rey de Judá, que reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. El juicio de Dios no era solo sobre el rey, sino sobre la nación que lo había elegido sin consultar al Altísimo. Salum, es decir, Joacaz, no volvería. Su exilio sería su fin. Su historia se selló con el silencio de Dios. En Jerusalén, el trono fue dado a su hermano Eliacim, a quien el faraón renombró como Joacim. Pero el corazón de la ciudad ya estaba quebrado. El pacto se resquebrajaba. Los días de juicio se acercaban como nubes espesas. Joacaz fue el primero en caer, el aviso temprano de que Judá había cruzado un umbral invisible. Su historia no es un relato de heroísmo ni de redención. Es una advertencia. Una lámpara apagada antes de encenderse. Un reinado sin fruto. Una vida truncada por la desobediencia. Y aunque fue olvidado por muchos, Dios preservó su nombre en la Escritura para recordarle a cada generación que no basta con ocupar un trono si no se camina con el corazón en la presencia del Señor. Joacaz fue ungido por hombres,
pero nunca fue confirmado por Dios. Fue levantado por el pueblo, pero rechazado por el cielo. Y en ese contraste se encuentra la tragedia de su vida: haber tenido la oportunidad de reinar en el nombre de Dios, y no haberlo hecho. Así inicia la historia de un rey que fue puesto en lo alto por decisión humana, pero derribado por decreto divino. Un recordatorio eterno de que no hay poder, ni popularidad, ni corona que sustituya la obediencia a la voz del Señor. No había pasado mucho desde que la corona había sido colocada sobre su cabeza, y ya el peso de ese símbolo ardía sobre la frente de Joacaz como hierro al rojo. Jerusalén aún no se reponía del llanto por Josías, y en los patios del templo todavía resonaban las voces quebradas de los levitas que lamentaban la pérdida del único rey que en años recientes había escuchado la voz del Señor. Pero su hijo no heredó su espíritu. 2 Crónicas 36:2 es tajante. De 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. No hay lista de reformas, ni conquistas, ni juicios justos. No hay mención de buscar a Jehová. Solo un número, un tiempo breve que revela la fugacidad de un gobierno sin raíces espirituales. En esos 90 días, el reino de Judá dejó de mirar hacia arriba y comenzó a inclinarse hacia las alianzas humanas. El trono, que había sido símbolo del pacto con David, ahora estaba ocupado por un joven sin dirección. Joacaz no siguió los pasos de su padre Josías, quien hizo lo recto ante los ojos de Jehová, según 2 Reyes 22:2. En cambio, se desvió hacia los senderos oscuros de Manasés y Amón, sus antecesores, que llenaron la tierra de ídolos y provocaron la ira del Altísimo. En ese breve lapso, el corazón del rey se inclinó más a la política que a la profecía, más a la diplomacia con Egipto que al arrepentimiento delante de Dios. Jerusalén estaba en crisis espiritual. Los altares que Josías había derribado comenzaban a reconstruirse en secreto. Las prácticas cananeas que habían sido purgadas con celo, volvían a la vida como cenizas que el viento reaviva. El pueblo, sin una cabeza piadosa, comenzaba a hacer lo que bien le parecía. Y Joacaz, en lugar de ser un freno, fue un acelerador para el pecado nacional. El corazón del rey era el reflejo de la nación, superficial, confundido, dividido. No hay palabra profética de parte de Joacaz. No se registra ninguna oración, ningún gesto de temor, ninguna consulta a los levitas o a los escribas de la ley. A diferencia de David, que cantaba salmos y se humillaba ante Dios, a diferencia de Josías, que lloró al leer el libro del pacto, Joacaz parece haber gobernado desde la indiferencia, como quien lleva una corona sin comprender su peso eterno. En los registros de Jeremías, se percibe la frustración del profeta. Su lamento no era solo por la pérdida de Josías, sino por la ceguera de su hijo. En Jeremías 22:10, el profeta clama: «No lloréis al muerto, ni lo lamentéis. Llorad amargamente por el que va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació». Lloren por Joacaz, porque aunque respira, está muerto espiritualmente. Porque aunque se sienta en el trono, ya ha sido entregado a juicio. El profeta sabía lo que venía. Dios le había revelado que Judá no tendría ya descanso. Josías fue el último rayo de esperanza antes del juicio. Y ahora, bajo el reinado de Joacaz, la nación comenzaba su descenso hacia el abismo. Lo que había comenzado como un reinado popular, estaba siendo expuesto como una elección carnal, desconectada del consejo de Dios. El pueblo lo eligió por nostalgia, pero la nostalgia no reemplaza la obediencia. El templo, aunque abierto,
estaba vacío de presencia. Los sacrificios se ofrecían, pero sin quebranto. Las festividades se celebraban, pero sin convicción. Joacaz no lideraba espiritualmente. No guiaba al pueblo hacia el arrepentimiento. No restauraba el pacto. Era un rey de fachada, sin sustancia, sin altar, sin voz profética. Un hombre en el lugar santo sin temor del Santo de Israel. La Escritura no registra que Joacaz haya cometido actos de violencia explícita, como los asesinatos de Manasés o las abominaciones de Acaz. Pero su pecado fue más sutil y más peligroso. Fue la omisión. Fue no hacer lo que debía. Fue reinar sin buscar al Dios que da el derecho de reinar. En eso, su culpa pesaba tanto como la de aquellos que llenaron Jerusalén de sangre inocente. Porque el que conoce el bien y no lo hace, ya ha pecado. El juicio de Dios no se hizo esperar. Mientras Joacaz intentaba aferrarse al poder, el eco de pasos egipcios comenzaba a oírse en el norte. Necao venía desde Egipto, no solo a castigar por la derrota que Josías le infligió en Megido, sino como vara en la mano de Dios. El Señor, que había protegido a Judá bajo Josías, ahora permitía la invasión. Ya no había muro que resistiera, porque el muro espiritual estaba caído. Y así como fue puesto sin consulta divina, así también fue removido. Sin ejército, sin defensa, sin intervención celestial. Joacaz fue apresado, encadenado y llevado a Ribla, sin gloria, sin resistencia. El trono que ocupó apenas 3 meses fue entregado a su hermano Eliacim, rebautizado por Necao como Joacim. Pero la herida de la nación ya estaba abierta. Y el vacío dejado por Joacaz no sería llenado con política, ni con oro, ni con pactos extranjeros. Porque el problema de Judá no era externo, era el corazón. Así terminaba el breve y denso reinado de Joacaz. No con una guerra, ni con una rebelión interna, sino con un vacío espiritual. Fue un rey sin altar, sin palabra, sin dirección. Su reinado se convirtió en símbolo del momento en que el pueblo dejó de escuchar a Dios. Y aunque su nombre es mencionado con escasas palabras en los libros de Reyes y Crónicas, su historia resuena como un eco de advertencia. No todo el que se sienta en un trono ha sido llamado por Dios. No todo liderazgo es ungido. No toda popularidad es señal de bendición. El peso del trono sin dirección fue demasiado para Joacaz. Pero su historia, grabada en las Escrituras, permanece como testimonio eterno de que el corazón del rey debe estar primero rendido al Rey de Reyes. Sin eso, incluso el trono más alto es polvo bajo los pies del juicio. El eco de los pasos del faraón aún resonaba en las puertas de Jerusalén cuando la voz del profeta comenzó a arder como fuego encerrado en los huesos. Jeremías, testigo silencioso de la caída espiritual de Judá, no cayó ante la tragedia disfrazada de gobierno. Él vio más allá de los muros, más allá de la corona de Joacaz, y reconoció la rebelión que había echado raíces profundas en el corazón del nuevo rey. No era simplemente una crisis política, era una negación de la palabra de Dios. Desde antes de su exilio, Joacaz ya había cerrado los oídos al consejo divino. Su reinado, aunque breve, fue una extensión del corazón de Judá, endurecido, confiado en la carne, alejado de la ley del Señor. Jeremías lo llamó por su otro nombre, Salum, y dejó escrito un veredicto irrevocable, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum hijo de Josías, rey de Judá. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo,
y no verá más esta tierra. Jeremías 22, noviembre del 12. No volverá. 4 palabras que sepultaron toda esperanza de redención inmediata. Joacaz fue condenado no solo por su desobediencia externa, sino por su resistencia interna a escuchar la voz profética. Y es que cuando un corazón se rebela contra la palabra, todo el cuerpo se corrompe. La rebelión de Joacaz no fue gritada, pero sí fue vivida. Desvió su gobierno de la Torá, despreció el legado de Josías, ignoró el clamor de los justos. No fue un tirano brutal, fue un gobernante indiferente. Y esa indiferencia es una de las formas más profundas de rebelión. En los días de Josías, cuando se halló el libro de la ley, hubo quebranto. El rey rasgó sus vestidos, lloró, consultó a Dios y reformó la nación. Pero Joacaz no siguió ese ejemplo. Ni leyó la escritura, ni se humilló, ni buscó. El silencio de sus acciones se convirtió en un grito de rebeldía contra el Señor. En vez de alinear su vida al pacto, se alineó con los ídolos ocultos que aún respiraban en los rincones oscuros de Judá. Jeremías denunció esta actitud con fuerza profética. En ese mismo capítulo 22, el profeta alzó la voz contra los reyes que vivían en lujos mientras el pueblo se corrompía. Aunque la denuncia se extiende también a Joacim, el hermano que lo reemplazó, el espíritu de su mensaje incluía a todos los que se sentaban en el trono sin justicia. Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad. Jeremías 22:13. El reinado debía ser reflejo del carácter de Dios, no del poder humano. Pero Joacaz eligió rebelarse contra ese modelo. No fue la falta de oportunidad. No fue la ignorancia. Fue la decisión. El profeta estaba presente, la ley aún estaba en el templo, el recuerdo de Josías era reciente. Pero su corazón se inclinó hacia sí mismo. El reinado se convirtió en una plataforma para el olvido. En lugar de seguir el testimonio de su padre, caminó en los pasos de aquellos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, como Manasés y Amón. La Escritura guarda silencio sobre cada acto de gobierno de Joacaz, pero ese mismo silencio es una acusación. No hay registro de justicia, ni restauración, ni búsqueda de Dios. Solo se narra su ascenso, su caída y su olvido. ¿Y por qué? Porque su vida fue una rebelión muda. En lugar de escribir la voluntad de Dios con hechos, borró con su omisión todo lo que Josías había plantado. Y así como el rey cerró sus oídos, también Dios cerró la puerta del retorno. El decreto de Jeremías fue claro: no volverá más aquí. No habría restauración. No habría regreso triunfal. Joacaz sería el primero de los reyes en ser arrancado del trono por una nación extranjera, y también el primero en no volver jamás. El Señor no solo juzgó su rebelión, sino que la usó como señal de lo que vendría, una línea de reyes que irían cayendo uno a uno hasta que no quedara más reino. El corazón rebelde de Joacaz, sellado por su desprecio a la voz de Dios, se convirtió en símbolo del colapso espiritual de Judá. Y en ese simbolismo hay una advertencia eterna. Porque no siempre la rebelión grita, a veces solo se calla ante la palabra. No siempre la rebeldía es violenta, a veces es sutil, cómoda, diplomática, pero igual de letal. Joacaz prefirió el aplauso del pueblo al consejo del profeta. Eligió la seguridad momentánea de un trono sobre la eternidad de una promesa. La historia de Joacaz, a diferencia de la de David o de Ezequías, no contiene salmos ni oraciones. No hay un solo rastro de quebranto,
ni una súplica, ni una lágrima. Solo una caída sin retorno. Un corazón que, habiéndolo tenido todo para volver a Dios, eligió no hacerlo. Y esa elección selló su destino. El exilio no fue solo físico, fue espiritual. Así termina esta parte de la historia, no con una batalla, ni con un milagro, sino con un decreto celestial: no volverá. La tierra que vio nacer a Joacaz nunca lo volvería a ver. El trono que ocupó por breve tiempo nunca volvería a ser suyo. Y su nombre, mencionado en apenas unos versículos, se convertiría en un recordatorio silencioso de que no hay mayor tragedia que resistirse a la voz del Dios viviente. El día que Egipto cruzó los límites de Judá, no fue una sorpresa estratégica, ni una maniobra política inesperada. Fue la manifestación física de un juicio que ya había comenzado en el plano espiritual. Lo que el ojo humano veía como una acción del faraón Necao, la Escritura lo revela como una intervención de Dios para corregir, castigar y advertir. El juicio venía del sur, pero la sentencia había sido dictada en el cielo. Joacaz, sentado en un trono que no había sido confirmado por Dios, pronto se vería cara a cara con la consecuencia de gobernar sin dirección divina. El relato de 2 Reyes 23:33 es breve pero implacable. Y lo aprisionó Faraón Necao en Ribla, en la tierra de Amad, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra un tributo de 100 talentos de plata y 1 de oro. Esa decisión no fue un simple ajuste de poder entre reyes. Fue el anuncio de que Judá ya no decidiría su futuro sin el peso de las naciones paganas sobre sus espaldas. La soberanía que una vez fue protegida por el Dios de Abraham, ahora se inclinaba bajo la mano de Egipto como una señal de que el corazón del pueblo también se había rendido al mundo. Ribla, lugar de la aprehensión de Joacaz, no era solo una ciudad extranjera. Era la sala de juicio del faraón. Allí, fuera de la tierra prometida, un rey de Judá fue encadenado, humillado y juzgado por un monarca pagano. No fue llevado al templo. No fue evaluado por los sacerdotes. Fue arrastrado lejos de Jerusalén, lejos del arca, lejos de la presencia, porque el corazón del rey ya se había alejado mucho antes. Joacaz fue quitado sin batalla. No hubo defensa. No hubo milagro. No hubo Isaías intercediendo. No hubo ángel que cegara al enemigo, como en tiempos de Ezequías. El juicio cayó con el peso de una sentencia ya pronunciada en los cielos. El faraón Necao no solo tomó a Joacaz, también impuso tributo. La humillación no fue únicamente personal, fue nacional. El reino, bajo este nuevo sometimiento, tuvo que entregar lo más precioso de su economía: 100 talentos de plata y 1 de oro. La cifra puede parecer un dato económico, pero en la lógica bíblica, es una herida abierta. Era el recordatorio de que cuando se desecha la palabra, también se pierden las bendiciones. La plata y el oro, que una vez fueron dedicados al templo, ahora eran enviados como pago a un rey extranjero. El pueblo, que había alzado a Joacaz, lo vio ahora desaparecer en silencio. No hubo clamor. No hubo arrepentimiento nacional. La Escritura no registra una sola lágrima pública por su partida. No porque no doliera, sino porque el corazón de Judá ya estaba anestesiado por la rebelión. Jeremías había advertido: llorad amargamente por el que va, porque no volverá jamás. Jeremías 22:10. Pero sus palabras eran como gotas de agua sobre una piedra endurecida. El profeta vio en la captura de Joacaz no solo un evento político,
sino el inicio de una cadena de quebrantamientos que culminarían con la destrucción de Jerusalén. Joacaz no peleó, no consultó a Dios, no se levantó con oración ni con súplica. Fue llevado como quien no tenía raíz. Y eso revela una verdad espiritual profunda. Cuando no hay arraigo en la palabra, cualquier viento extranjero puede arrancar lo que parecía firme. Su trono era débil porque su relación con Dios era nula. Y un liderazgo sin Dios es solo apariencia sin sustancia. En Jerusalén, el vacío fue rápidamente ocupado. Faraón Necao puso a Eliacim, hermano de Joacaz, como nuevo rey, y le cambió el nombre por Joacim. 2 Reyes 23:34 lo confirma. Y Faraón Necao puso por rey a Eliaquim hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre en Joacim, y tomó a Joacaz, y se lo llevó a Egipto, y murió allí. El cambio de nombre no era un simple gesto diplomático. Era una señal de dominio. Joacim ya no reinaba como hijo de David, sino como vasallo del faraón. El pacto se debilitaba. La profecía se acercaba. Joacaz, mientras tanto, moría en tierra extranjera. Su cuerpo no volvería a Jerusalén. Su nombre no sería honrado entre los reyes. Su memoria se desvanecería como niebla. No hay registro de su muerte en Jerusalén, ni de sepulcro real. Murió lejos del templo, lejos de la tierra que vio crecer a su padre Josías, lejos del Dios que había hablado tantas veces y que él se negó a escuchar. Así comenzó el cumplimiento de las palabras de Jeremías. La voz del profeta no fue escuchada, pero no por eso dejó de ser verdad. Y el juicio, que inició con Joacaz, no se detendría. Fue el primero en caer, el primero en ser llevado, el primero en morir lejos. Su historia fue la primera grieta visible en el muro espiritual de Judá, y detrás de esa grieta vendría toda una avalancha. La Biblia no dedica muchas palabras a Joacaz, pero cada una es una advertencia. Su vida muestra lo que ocurre cuando se rechaza la palabra, cuando se gobierna desde la independencia espiritual, cuando se desprecia el consejo de Dios. Joacaz cayó no porque no tuviera poder militar, sino porque no tenía fundamento en la voluntad divina. Egipto no fue la causa de su caída, sino el instrumento. El juicio no vino por azar, sino por decreto celestial. Y esa es la lección que permanece. Cuando la dirección de un pueblo no se alinea con la palabra, el trono tiembla, las alianzas humanas fallan y el juicio llega, no como castigo ciego, sino como consecuencia justa. Joacaz es recordado no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. No buscó, no oyó, no volvió. Y así, el Egipto que una vez esclavizó a Israel, se convirtió ahora en el sepulcro de un rey de Judá. Un ciclo se cerraba, y una nueva etapa de dolor y exilio se acercaba. Porque cuando Egipto vuelve a dominar, es señal de que el pueblo ha olvidado al Dios que lo liberó. Los carros egipcios se alejaban de Jerusalén arrastrando consigo no solo a un rey encadenado, sino también la dignidad de una nación que, habiendo conocido al Dios vivo, prefería ahora refugiarse en tronos humanos. Joacaz, ungido por el pueblo sin haber sido llamado por Dios, era ahora llevado como prisionero a Ribla. Su caída no fue simplemente la pérdida de una batalla o el desenlace de una mala decisión política, fue la evidencia visible de un juicio divino sobre una vida y un reinado sin fundamento espiritual. No fue coronado por profeta, no fue confirmado por visión ni por palabra celestial. Su unción no venía del cielo, sino del clamor popular, de un pueblo más apegado a la nostalgia por Josías que al temor reverente del Altísimo.
Y ahora, el mismo pueblo que lo había exaltado lo veía partir en silencio, con grilletes en sus manos, bajo el sol extranjero de una tierra pagana. 2 Reyes 23:33 lo describe con sencillez y gravedad, y lo aprisionó Faraón Necao en Ribla, para que no reinase en Jerusalén. La frase no menciona resistencia, no describe súplica, no hay defensa ni milagro. La humillación de Joacaz fue total. Fue removido como quien es desechado. El trono de David, que una vez brilló con el oro de Salomón y la justicia de Josafat, ahora era marcado por el fracaso de un heredero sin alianza con Dios. La Escritura guarda un silencio inquietante sobre los pensamientos de Joacaz en Ribla. No se registran palabras suyas. Ninguna oración. Ninguna súplica como la de Manasés en su angustia. Nada. Solo la afirmación rotunda de Jeremías. No volverá más aquí, Jeremías 22:11. En ese silencio hay juicio, porque cuando un corazón se endurece al punto de rechazar la corrección, Dios deja de hablar, y el alma entra en exilio, aun antes de que los pies crucen la frontera. En Ribla, bajo la autoridad del faraón, Joacaz fue humillado no solo como hombre, sino como símbolo. Su caída representaba algo más profundo, el rechazo de Judá a la dirección de Dios. Ya no era un problema individual, sino un reflejo de toda una nación que se había alejado del pacto. Joacaz, aunque joven, encarnó la rebelión de un pueblo que buscaba gobierno sin santidad, trono sin altar, liderazgo sin temor. La humillación del ungido no fue solamente política, fue teológica. El hijo de Josías, el rey justo, fue derribado no por manos extranjeras solamente, sino por su propia indiferencia. El Dios que defendió a Jerusalén en los días de Ezequías, no intervino ahora. No porque hubiera cambiado, sino porque su presencia no podía habitar con un corazón rebelde. Cuando Joacaz fue llevado, no fue abandonado por Dios como castigo, sino como resultado de su propia decisión de vivir lejos de su voz. El exilio no era nuevo para Israel. Desde tiempos antiguos, el destierro había sido la consecuencia del pecado. Pero esta vez, no fue el pueblo el que fue llevado, sino su rey. Y esa inversión tenía un mensaje claro. El juicio comenzaba por la cabeza. El liderazgo sin obediencia sería desarraigado primero. Joacaz fue la primera pieza en caer. Su humillación era el inicio de un colapso mayor. La destrucción no comenzó con Nabucodonosor. Comenzó con Necao y con un rey que no quiso escuchar. 2 Crónicas 36:4 añade otro detalle. Y el rey de Egipto puso por rey a Eliaquim hermano suyo sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacaz su hermano lo tomó Necao, y lo llevó a Egipto. El hermano que quedó en Jerusalén fue nombrado por voluntad extranjera. Su nombre fue cambiado. La identidad del trono ya no la definía Dios, sino los poderes del mundo. Jerusalén no era libre, y la humillación de Joacaz selló esa verdad en la conciencia del remanente fiel. Ningún salmo lloró por Joacaz. Ningún profeta lo exaltó. Ningún libro de los reyes menciona logros o virtudes. Su historia se recuerda por su olvido. Y su olvido es parte del juicio. Porque el nombre que no se escribe en la memoria de los justos, tampoco queda en el registro de la gloria divina. El ungido fue humillado porque su unción no venía del cielo, y la tierra no pudo sostener lo que el cielo no respaldó. La muerte de Joacaz ocurrió lejos de casa, lejos del templo, lejos del monte Sión. El pasaje de Jeremías lo deja claro. Morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo,
y no verá más esta tierra. Jeremías 22:12. Sin tumba honorable, sin retorno, sin descendencia que lo continuara en el trono. El ungido terminó en tierra extraña, como símbolo de lo que ocurre cuando el liderazgo olvida su fuente. La humillación de Joacaz no fue su final solamente. Fue una advertencia, porque en ella se reflejan todos los que buscan corona sin cruz, liderazgo sin obediencia, poder sin verdad. Su historia, tan breve como trágica, quedó inscrita en la Escritura para recordar que no basta con tener sangre real, hay que tener un corazón rendido. No basta con heredar un trono, hay que habitarlo con justicia. Así cerró Joacaz su paso por la historia bíblica. No con una victoria, ni con un legado, sino con cadenas. Y esas cadenas hablan aún hoy, como un eco del juicio de Dios sobre aquellos que desprecian su palabra. Porque el ungido que no se humilla, será humillado. Y aquel que es levantado sin mandato divino, no permanecerá. Porque la corona sin la voluntad de Dios, es solo un peso que termina aplastando al que la lleva. Joacaz ya no estaba. Sus pasos habían sido arrancados de los umbrales del palacio, y sus decretos, que alguna vez resonaron desde el trono, ahora eran tan solo memoria desvanecida. El pueblo, que lo había ungido con prisas después de la muerte de Josías, no lo defendió, no intercedió, no clamó. Jerusalén guardó silencio. Un silencio espeso, denso, no de reverencia, sino de abandono. El mismo pueblo que lo alzó fue el primero en olvidarlo. Su nombre se desvaneció en los pasillos del templo, entre rituales vacíos y plegarias sin vida. Ninguna procesión rogó por su regreso. Ninguna ceremonia lo recordó con honra. La ciudad santa había dejado de sentir. El silencio de Jerusalén era más que ausencia de palabras. Era el reflejo de un corazón colectivo endurecido. No era la primera vez que un rey caía, pero sí la primera en que la nación no se quebrantaba por ello. La indiferencia se había apoderado de la conciencia espiritual del pueblo. El templo seguía en pie, pero la gloria del Señor ya no llenaba sus atrios. El incienso subía, pero no era recibido. Las voces de los cantores resonaban, pero el cielo no respondía. Dios callaba, y el pueblo también. Jeremías, con los ojos inflamados de tanto llorar por la ceguera de su pueblo, escribió palabras que perforaban el silencio como cuchillo. No lloréis al muerto, ni lo lamentéis. Llorad amargamente por el que va, porque no volverá jamás. Jeremías 22:10. Pero la ciudad no lloró. Lloraron los profetas, lloraron los justos, lloraron los que aún temían a Dios. Pero Jerusalén, como cuerpo nacional, no se lamentó. Y eso fue, en sí mismo, una sentencia. Porque cuando un pueblo ya no llora por la pérdida de su llamado, es porque ha dejado de discernir la voz de Dios. El exilio de Joacaz debía ser una advertencia, un llamado al arrepentimiento colectivo. Pero no lo fue. Se aceptó como un hecho más, como una jugada política dentro del juego de los imperios. Se adaptaron a la idea de que Egipto pusiera y quitara reyes. Se resignaron a la idea de que la soberanía les era arrancada, sin clamar por ella. No hubo una reunión de los ancianos. No hubo convocación nacional para el ayuno. No hubo arrepentimiento como en los días de Josafat o de Ezequías. Solo hubo normalización. La caída espiritual se había convertido en costumbre. Y el templo, centro de toda identidad de Judá, comenzó a reflejar ese vacío. Los sacerdotes realizaban los sacrificios prescritos,
pero no había presencia. Los levitas cantaban salmos antiguos, pero sus voces no rompían el techo de bronce que se había formado sobre ellos. Era como si Dios hubiese cerrado sus oídos, no por crueldad, sino por justicia, porque el corazón del pueblo ya no estaba en él. El silencio de Jerusalén no era solo ausencia de sonido, era señal de juicio. Ese juicio había comenzado sutilmente con Joacaz. Pero lo que pocos comprendían era que su exilio no era el fin de una persona, sino el inicio de una cadena de eventos que culminarían en la ruina total. Cuando Joacaz fue llevado a Egipto, se selló un cambio de era. Jerusalén ya no era gobernada por un rey bajo la voluntad de Dios, sino por uno designado por un imperio extranjero. Joacim, el nuevo rey, fue impuesto por el faraón. Su nombre fue cambiado, como señal de sumisión. El trono de David, aunque todavía en pie, ya no representaba la voz del cielo. Y mientras eso ocurría, el pueblo siguió su vida. Comerciaban, celebraban, construían, casaban a sus hijos, pero no se humillaban. El mismo Jeremías, testigo del deterioro, seguía profetizando las puertas del templo, pero sus palabras eran rechazadas, burladas, ignoradas. El pueblo se había acostumbrado a oír sin escuchar. El sonido de la palabra ya no perforaba sus corazones. El silencio de Jerusalén era el eco de un juicio que ya no necesitaba ser anunciado. Dios hablaba, pero ya nadie respondía. En este contexto, el silencio era más temible que cualquier catástrofe. Porque cuando Dios deja de reprender, es porque ha entregado al pueblo a su propio corazón. Y cuando la voz del cielo cesa, lo que queda es el vacío de una religión sin alma. Las prácticas continuaban, pero la relación estaba rota. Y lo más grave, nadie lo notaba. Esa era la tragedia. Jerusalén seguía moviéndose como ciudad, pero espiritualmente estaba muerta. Joacaz, en su exilio, se convirtió en símbolo de este olvido. Su historia quedó sepultada en Egipto, y Jerusalén no volvió a nombrarlo. No hubo libros que glorificaran su nombre. No hubo genealogías que lo exaltaran. Solo una advertencia profética, un juicio anunciado con precisión quirúrgica. Morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Jeremías 22:12. Y así fue. El silencio de Jerusalén fue la respuesta más dura ante la caída de uno de sus hijos. Porque el que calla ante el pecado, consiente. Y el que no se duele por la pérdida del llamado, revela que ya no lo valora. En ese silencio se escondía el germen de la destrucción venidera. Porque el juicio de Babilonia no vendría sin aviso. Comenzó en Egipto, con Joacaz, y su olvido fue la primera trompeta que nadie quiso oír. Así permanece su historia, escrita con letras firmes en la palabra, no como ejemplo de poder, sino como testimonio del peligro de la indiferencia. Porque cuando la ciudad santa guarda silencio ante la caída de los suyos, es señal de que el templo necesita ser purificado. Y cuando no se llora por el ungido que ha sido humillado, es porque el corazón del pueblo ya ha dejado de latir conforme al corazón de Dios. Jerusalén permanecía en pie, pero su fundamento estaba cuarteado. Los muros aún sostenían la ciudad, pero el alma de la nación se encontraba desmoronada. Y en medio de esa fractura invisible, donde todo parecía funcionar con normalidad, pero lo sagrado estaba quebrado, se alzaba una voz inquebrantable, una llama encendida por el mismo Dios. No era la voz de un rey, ni de un general, ni de un sacerdote, sino de un hombre que lloraba mientras hablaba,
Jeremías, el profeta del quebranto. Jeremías no hablaba desde la política, ni desde el poder, ni desde la diplomacia. Su voz era la trompeta del cielo, sonando en medio de un pueblo sordo. El Señor lo había formado desde antes de nacer. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Su misión era dolorosa, su mensaje, impopular. Pero era fiel. Y contra la rebelión silenciosa de Joacaz, se levantó la fidelidad sonora del siervo quebrantado. Desde la partida del rey hacia Egipto, Jeremías comenzó a encadenar palabra tras palabra, profecía tras profecía, juicio tras juicio. Y cada frase tenía la precisión de una espada que separa lo puro de lo profano. No era el juicio de un hombre, era la palabra del Dios que había hecho pacto con Judá. Y la historia de Joacaz se convirtió en un ejemplo público de lo que ocurre cuando el corazón se endurece. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum hijo de Josías, rey de Judá. No volverá más aquí. Jeremías 22:11. Con esa sentencia, Jeremías dejó claro que no habría redención inmediata para aquel que gobernó sin temor. Joacaz, también llamado Salum, no volvería. Su exilio era irreversible. No habría restauración ni consuelo. Su caso sería recordado no por su gloria, sino por su obstinación. La profecía no dejaba margen para la esperanza carnal. No habría retorno, no habría perdón sin arrepentimiento. Y Joacaz nunca se quebró. Pero el mensaje del profeta no terminaba ahí. Porque no hablaba solo de Joacaz, hablaba de todos los que vendrían detrás. El juicio no se había limitado a un rey, sino que se extendía sobre toda la casa real. La corona, que antes era símbolo de justicia y misericordia, ahora se convertía en herencia de rebelión. Y Jeremías, sabiendo que su voz no sería oída, seguía clamando, porque el amor de Dios no se detiene por la sordera del pueblo. Con ojos llenos de lágrimas, Jeremías pronunció palabras como estas: «Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad». Jeremías 22:13. No era un lamento poético, era una denuncia divina. El Señor no toleraba el gobierno impío, la riqueza acumulada sobre la opresión, el trono sostenido sin verdad. El profeta expuso el contraste entre Josías y sus hijos. Josías había defendido al pobre y al menesteroso. Y por eso le fue bien. Pero sus hijos, incluido Joacaz, no conocieron al Dios que su padre amó. Jeremías 22:16-17 lo declara sin ambigüedades. ¿No es esto conocerme? Dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Joacaz, aunque no haya derramado sangre como otros reyes, fue partícipe del sistema de corrupción y olvido que se instauró tras la muerte de Josías. Su indiferencia era su condena, su falta de justicia, su rebelión. Y mientras el pueblo seguía su rutina, Jeremías lloraba, no solo por Joacaz, sino por lo que representaba. Una generación que rechazaba la corrección, que despreciaba al profeta, que se aferraba a los rituales vacíos sin transformar el corazón. La historia de Joacaz era una advertencia viva, pero nadie la leía. El profeta hablaba, pero sus palabras eran como el viento que golpea contra rocas. El Señor, en su misericordia, aún hablaba a través de Jeremías. Aún extendía su mano. Aún clamaba: «Convertíos ahora de vuestro mal camino,
y enmendad vuestras obras. Jeremías 26:13. Pero no había eco. No había respuesta. No había arrepentimiento. La advertencia del profeta era ignorada. Y esa ignorancia sería el abismo de la nación. Joacaz, en Egipto, era un rey sin trono, un ungido sin gloria, un hijo de Josías cuya vida terminaría en tierra extranjera. Pero en Jerusalén, su nombre seguía siendo usado por Jeremías como símbolo. No para maldecir, sino para advertir. Su historia, aunque corta, fue instrumento de Dios para hablar a los corazones que aún quisieran escuchar. Era como una campana rota que no podía sonar, pero que en manos del profeta se convertía en eco del juicio. Y sin embargo, el corazón del profeta no era de piedra. Jeremías lloraba. Lloraba por la dureza del pueblo, por la ceguera de los reyes, por la inminente destrucción que ya podía olerse en el viento. No se regocijaba en la caída de Joacaz. Lloraba porque sabía que detrás de cada juicio había una puerta de misericordia que el pueblo se negaba a abrir. Así quedaba escrita la advertencia, no en letras muertas, sino en la vida de un profeta que hablaba con lágrimas. Y en la figura trágica de Joacaz, la Escritura dejó un monumento silencioso al peligro de despreciar la voz de Dios. Porque cuando se ignora al profeta que llora, se abre la puerta al día en que ya no habrá más profecía, sino espada. Joacaz ya no estaba. Su nombre flotaba como una sombra entre los escombros espirituales de una nación que había dejado de temer. Egipto lo había arrancado del trono como quien quita una rama marchita, y en su lugar, el faraón colocó a otro, su hermano Eliacim. Pero no fue el pueblo quien lo ungió. No fue Dios quien lo escogió. Fue Necao, rey de Egipto, quien decidió quién reinaría sobre el pueblo del pacto. Y con su elección, algo se rompió definitivamente en el corazón de Judá. 2 Reyes 23:34 lo resume así. Y Faraón Necao puso por rey a Eliaquim hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre en Joacim. El trono, que había sido ocupado por hombres que conocían al Dios de Israel, era ahora ocupado por decreto de una nación extranjera. El cambio de nombre no era un simple gesto cultural. Era una señal profética. El renombramiento de Eliacim a Joacim simbolizaba sumisión, dominio y pérdida de identidad. Joacim ya no era solo hijo de Josías, era ahora siervo de Egipto. Pero no era solo el nombre lo que se había transformado. También el espíritu. Joacim no siguió los pasos de su padre. El mismo libro de 2 Reyes declara: «E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que hicieron sus padres». 2 Reyes 23:37. El hijo de Josías, el hermano de Joacaz, no aprendió del juicio reciente. No temió al ver a su hermano llevado en cadenas. No se quebró ante la palabra que Jeremías aún pronunciaba. Continuó el camino del olvido, perpetuó la indiferencia, agravó la herida. El reemplazo no trajo sanidad, trajo más corrupción. Lo que comenzó con la caída silenciosa de Joacaz, se profundizó con el reinado perverso de Joacim. La injusticia volvió a gobernar. El templo fue profanado de nuevo. Las calles de Jerusalén, que habían conocido la restauración bajo Josías, ahora se llenaban de opresión y violencia. El pueblo, lejos de despertar, se acomodó a una vida sin dirección espiritual. No hubo reforma. No hubo arrepentimiento. Solo deterioro. Y en medio de ese panorama, Jeremías continuó con su llamado solitario. El profeta no se detuvo.
Aun cuando los líderes eran impuestos por reyes paganos, él seguía proclamando que el único rey verdadero era Jehová. Jeremías confrontó a Joacim sin temor. Le habló de juicio, de justicia, de fidelidad al pacto. Pero el nuevo rey no tenía oídos para escuchar. No solo ignoró al profeta, lo persiguió. En Jeremías 26, se relata cómo Joacim quiso matar al profeta Urías por profetizar en contra de Jerusalén, y habría hecho lo mismo con Jeremías de no ser por la intervención de hombres temerosos de Dios. La herida de Judá no solo no fue sanada, fue infectada. El corazón del pueblo se endureció aún más. La palabra del Señor era despreciada, los profetas eran perseguidos, y el templo se convertía en una fachada vacía. Lo que Joacaz inició con su silencio, Joacim lo continuó con su desprecio abierto. El reemplazo no fue una solución. Fue una profundización del problema. Y sin embargo, el pueblo no se rebeló. No se levantó en ayuno ni en clamor. Aceptaron a Joacim como habían aceptado el exilio de Joacaz, con resignación, con apatía, con ceguera espiritual. El liderazgo impuesto por Egipto fue normalizado. La sumisión a una autoridad sin temor de Dios fue tolerada. El trono de David estaba comprometido, pero nadie clamaba por la restauración. Jeremías, viendo esto, profetizó con lágrimas. Sabía que cada día bajo Joacim era un paso más hacia el desastre. Sabía que la indiferencia era peor que la persecución, y que el pueblo había cruzado el umbral del juicio. Ya no era tiempo de advertencias suaves. El día se acercaba. La espada de Babilonia se asomaba en el horizonte. Y el profeta alzaba su voz una vez más. ¿Acaso no haré con esta casa, en la cual es invocado mi nombre, como hice con Silo, y la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra? Jeremías 26:6. Pero el pueblo no temía. Joacim seguía construyendo sus palacios de cedro, imponiendo cargas injustas, haciendo caso omiso a la ley de Moisés. Su reinado se volvió símbolo de arrogancia y corrupción. La justicia fue pisoteada, la verdad fue suprimida, y la palabra fue quemada. Literalmente. En Jeremías 36, cuando Baruc leyó el rollo de la profecía delante del rey, Joacim tomó un cuchillo, cortó las columnas del rollo y las echó al fuego. No solo rechazó la corrección, la destruyó. El reemplazo de Joacaz por Joacim fue la confirmación de que Judá no solo se equivocaba, sino que insistía en su error. Cambiar de rey no fue cambiar de rumbo. Fue profundizar en la senda del juicio. Porque no se trata de cambiar coronas, sino de cambiar corazones. Y el corazón de la nación seguía endurecido. Así, el trono de David se fue alejando de su llamado sagrado. No por falta de promesas, sino por rechazo del pacto. Y el Señor, paciente pero justo, dejaba que la historia siguiera su curso. Porque el reemplazo que no sana la herida, solo prepara el cuerpo para la amputación. Y Jerusalén ya no sangraba. Estaba insensible. La historia de Joacaz se desvanecía en Egipto. La de Joacim comenzaba a escribirse con fuego. Pero ambas compartían una raíz, el desprecio a la palabra de Dios. Uno gobernó en silencio. El otro, en abierta rebelión. Pero los dos compartieron la misma ceguera. Y Judá, atrapada entre el juicio y la indiferencia, avanzaba, sin saberlo, hacia el borde del abismo. El linaje de David, escogido por Dios para gobernar a su pueblo en justicia, había sido tocado por una corrupción silenciosa.
La promesa seguía firme, el pacto no había sido anulado, pero los herederos de ese trono habían cortado el hilo de obediencia que los unía al Dios que les había dado autoridad. Con Joacaz desterrado en Egipto y Joacim gobernando sin temor de Dios, la casa real de Judá ya no reflejaba la fidelidad de David, sino el eco hueco de una dinastía que había olvidado a su Señor. Lo que alguna vez fue símbolo de redención, ahora se había convertido en un canal de juicio. El trono en Jerusalén ya no era luz entre las naciones. Los reyes que se sucedían ya no restauraban los caminos de la ley, sino que los destruían paso a paso, con palabras o con silencios. Jeremías, testigo del derrumbe, continuaba profetizando con voz firme. Ya no clamaba solo por Joacim. Ahora hablaba del todo de la casa de David, como una estructura que aún se sostenía por la misericordia de Dios, pero que estaba carcomida por dentro. Así ha dicho Jehová: escribe a este hombre como privado de descendencia, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Jeremías 22:30. Aunque esta profecía se refería directamente a Conías, hijo de Joacim, expresaba ya el juicio que pendía sobre toda la dinastía. El linaje no sería destruido, porque el Mesías aún vendría de esa raíz, pero los hombres que despreciaron el pacto no verían la prosperidad. La corona, aunque aún visible, era ya sombra de lo que fue. La desconexión con el pacto no fue repentina. Fue progresiva. Comenzó con pequeños desvíos, se alimentó de indiferencia, se consolidó con orgullo. Joacaz fue una figura pasiva, Joacim un rebelde activo. Pero ambos se alejaron del corazón de Dios. El primero reinó 3 meses, el segundo, 11 años. Pero el efecto fue el mismo, el trono perdió su santidad. Y cuando lo sagrado se trata como común, la presencia de Dios se retira. Jeremías 36 relata una escena que revela el abismo espiritual de Joacim. Baruc, el escriba del profeta, lee en público las palabras del juicio divino. El pueblo, temeroso, lleva la noticia al rey. Pero Joacim, sentado en su casa de invierno, escucha cada columna del rollo y la va cortando con un cuchillo, arrojándola al fuego. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos. Jeremías 36:24. La indiferencia se había vuelto norma. Ya no había temor, ya no había quebranto. El rollo ardía, y con él, la última oportunidad de arrepentimiento. En ese acto, Joacim no solo quemó palabras, quemó la advertencia, despreció el llamado, selló su sentencia. Y en su figura, toda la dinastía quedaba marcada. El pacto con David no era una garantía de impunidad. Era una responsabilidad santa. Y quienes llevaban esa corona, pero ignoraban su origen divino, se exponían a un juicio mayor. Joacim murió sin honra. Fue sepultado como un animal. Jeremías profetizó: será sepultado con entierro de asno, arrastrado y echado fuera de las puertas de Jerusalén. Jeremías 22:19. Esa imagen era más que poética. Era el retrato de un linaje que, desconectado de la justicia, ya no podía sostener el peso de la herencia. El pueblo, mientras tanto, permanecía callado. Acostumbrado al gobierno sin presencia, habituado a los rituales sin vida, resignado a que su destino estuviera en manos de hombres que no temían a Dios. Nadie preguntaba por la Torá. Nadie consultaba a los profetas. La religión seguía en forma, pero había muerto en esencia. Y así, la dinastía continuaba.
Tras la muerte de Joacim, su hijo Jeconías, Conías, fue puesto como rey, pero solo por 3 meses y 10 días. Su reinado fue interrumpido por la invasión de Babilonia, y su trono, como el de su tío Joacaz, terminó en el exilio. Conías fue llevado a Babilonia, donde permaneció preso hasta los días del rey Ibol-Merodach. Ninguno de estos hombres, ni Joacaz, ni Joacim, ni Conías, comprendió el peso espiritual del trono que ocupaban. Gobernaron sin pacto, y el pacto no lo sostuvo. A pesar de todo, la fidelidad de Dios no fue quebrantada. El Señor no olvidó el juramento hecho a David. Aunque la rama se torciera, la raíz seguía viva. El profeta Isaías lo había dicho mucho antes. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. La esperanza no estaba en Joacaz, ni en Joacim, ni en Conías. Estaba en aquel que vendría muchos siglos después, el Rey de justicia, humilde, verdadero, obediente hasta la muerte. Pero antes de que la redención llegara, el juicio debía cumplirse. La dinastía desconectada del pacto tenía que ser cortada. No para destruir la promesa, sino para purificar el linaje. El exilio fue el fuego que limpió la impureza. Y en ese fuego ardieron las coronas de los reyes que olvidaron a Dios. El linaje real de Judá, aún vivo en genealogías y promesas, dejó de gobernar desde el trono. Nunca más habría un rey en Jerusalén hasta la llegada del Mesías. El cetro fue guardado. La corona, escondida. El pueblo sería guiado por sacerdotes, escribas, gobernadores. Pero el trono de David quedaría vacío, como un asiento reservado para el único digno de ocuparlo. Así culminaba el tiempo de los reyes. No con gloria, sino con silencio. No con honra, sino con exilio. La dinastía que comenzó con el corazón conforme a Dios, terminó con corazones endurecidos, desconectados del pacto, ignorantes del juicio. Pero incluso en medio de esa oscuridad, la luz de la fidelidad divina seguía ardiendo. Porque donde el hombre falla, Dios permanece fiel. No fueron las murallas de Jerusalén las primeras en caer. No fue el templo el primer lugar profanado. No fueron los utensilios sagrados lo primero que Nabucodonosor se llevó. Antes que todo eso, el juicio de Dios se posó sobre la casa real, la misma que había sido fundada sobre promesas eternas. Antes que Babilonia destruyera la ciudad, Dios juzgó el trono. Porque cuando la raíz está podrida, el fruto ya está condenado. Joacaz había sido removido. Joacim, ejecutado y enterrado sin honra. Conías, también llamado Jeconías, lo sucedió y fue llevado cautivo a Babilonia en apenas 100 días. El juicio no fue arbitrario. No fue repentino. Fue progresivo, preciso, justo. Cada uno de esos reyes fue advertido por Jeremías, por la historia de sus padres, por la ley que aún se leía en el templo. Pero ninguno escuchó. Y cuando la palabra es ignorada, el juicio no tarda. Dios no empezó con el pueblo. Empezó con los que llevaban corona. Porque el trono de David no era un simple símbolo de poder político, era la evidencia del pacto. Si ese trono se corrompía, el juicio debía empezar por él. Como está escrito, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Y en Judá, la casa de Dios no era solamente el templo, era también la dinastía de reyes que debían reflejar su justicia. Jeremías había profetizado sobre cada uno de ellos.
Advirtió a Joacim que su palacio de cedro sería inútil si no practicaba la justicia. Le dijo a Conías que, aunque fuera un anillo de sello en la mano de Dios, sería arrancado. Y cuando el pueblo aún tenía esperanza en un retorno glorioso del joven Jeconías, Jeremías fue firme. Así ha dicho Jehová: escribe a este hombre como privado de descendencia. Ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Jeremías 22:30. No era solo una maldición sobre un rey. Era el corte de una línea corrupta. Dios no destruiría el pacto, pero sí depuraría la línea. Desde ese momento, ningún descendiente directo de Jeconías volvería a sentarse en el trono. Y aunque en la genealogía de Mateo 1:11 se menciona a Jeconías como parte del linaje que lleva hasta Jesús, el nacimiento virginal asegura que el Mesías no heredó esa maldición, sino que cumplió la promesa desde la raíz pura de David. Mientras tanto, en Jerusalén, el trono quedó en manos de Sedequías, tío de Conías. Fue colocado por Nabucodonosor como último recurso de estabilidad. Pero su corazón no fue diferente. La Escritura es clara: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. 2 Crónicas 36:12. La última oportunidad fue desperdiciada. El juicio ya no era simbólico. Ya no era solo el exilio de un rey o la imposición de tributos. Ahora era Babilonia misma rodeando la ciudad, cercando a Jerusalén como si la ira de Dios hubiera tomado forma humana. El templo seguía en pie, pero la gloria ya se había ido. Los muros aún resistían, pero el cielo ya no estaba con ellos. Porque cuando el trono se desvía y no hay arrepentimiento, la ciudad entera sufre las consecuencias. Jeremías, viejo y quebrantado, observaba desde dentro la decadencia total. Había profetizado durante los reinados de Josías, Joacaz, Joacim, Conías y Sedequías. Cada uno lo rechazó. Cada uno endureció su corazón. Pero sus palabras no cayeron al suelo. Dios había dicho que haría temblar el trono, y lo cumplió. Ya no bastaban advertencias. El tiempo de la misericordia había dado paso al cumplimiento de la sentencia. Cuando Nabucodonosor finalmente tomó la ciudad, el juicio fue completo. El templo fue saqueado. Las murallas destruidas. Los príncipes ejecutados. Sedequías fue capturado, y antes de que le sacaran los ojos, vio cómo asesinaban a sus hijos. Fue llevado a Babilonia como símbolo final del colapso de una casa real que comenzó con promesas y terminó con desobediencia. Así concluyó el tiempo de los reyes en Judá. No porque Dios haya fallado a su palabra, sino porque los hombres fallaron al pacto. La dinastía de David no fue extinguida, pero fue puesta en pausa. La corona, escondida. El trono, vacío. Pero la esperanza no murió. Porque aún en medio del juicio, la palabra del Señor permanece. Y a través del linaje guardado, vendría aquel que sería Rey de justicia y Príncipe de paz. El juicio comenzó en la casa real para mostrar que nadie está por encima de la palabra. Ni el ungido, ni el descendiente de David, ni el que habita en palacios de cedro. Todos, desde el más alto hasta el más humilde, están sujetos al pacto. Y cuando se rompe, Dios juzga, no por ira descontrolada, sino por justicia perfecta. Joacaz, Joacim, Conías y Sedequías fueron los rostros del colapso. Pero detrás de cada nombre, hay una advertencia viva.
Porque el juicio que comenzó en su casa es el mismo que se cierne sobre todos los que gobiernan sin temor, predican sin verdad, viven sin obediencia. El trono cayó. El templo fue quemado. Pero la palabra no fue destruida. El polvo del juicio ya se había asentado sobre los muros rotos de Jerusalén. El trono, una vez símbolo del pacto con David, yacía vacío, profanado por el pecado de quienes lo ocuparon sin temor. Los cantos de los levitas se habían extinguido, el incienso ya no subía en el templo, y la voz del pueblo se había convertido en suspiro. En medio de esa devastación, había un nombre que apenas sobrevivía al olvido: Joacaz. El rey que no volvió, el hijo que no reinó con justicia, el ungido que cayó sin dejar legado. Su nombre desapareció entre los registros, no porque no existiera, sino porque Dios mismo decretó que no sería recordado. 2 Reyes 23:31 dice que Joacaz reinó 3 meses en Jerusalén. Nada más. No hay registros de victorias. No se menciona restauración. No aparece ninguna reforma. Ni siquiera una plegaria registrada, ni un acto de arrepentimiento. Fue llevado a Egipto por Faraón Necao, y murió allí. Jeremías lo anunció con crudeza divina: no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Jeremías 22:12. La ausencia de su nombre en las listas de los reyes que dejaron impacto en Judá es una sentencia en sí misma. No fue excluido por error, sino por juicio. No fue ignorado por los escribas, sino por el cielo. En la genealogía mesiánica del Evangelio de Mateo, su nombre no aparece. En los libros proféticos, es apenas una referencia velada, una figura asociada a la pérdida y al juicio. Joacaz es un nombre que se lleva el viento del exilio. Y esa desaparición no es un descuido histórico, es un acto profético. Porque en la economía de Dios, el olvido también puede ser juicio. A diferencia de David, cuyo nombre es cantado en salmos y recordado por generaciones, Joacaz se convirtió en advertencia silente. Su nombre, que en hebreo significa Jehová lo ha sostenido, fue contradicción viviente. Porque su vida reveló justamente lo contrario: un hombre no sostenido por Dios, sino por el impulso volátil del pueblo. Fue ungido por emoción, no por propósito eterno. Fue levantado sin oración, y derribado sin resistencia. Su ascenso al trono fue una decisión del pueblo, no del Señor. Su caída, en cambio, fue voluntad del Altísimo. El pueblo lo puso, Egipto lo quitó, pero fue Dios quien lo juzgó. Porque no fue el enemigo externo el que quebró su reinado. Fue su corazón endurecido, su oído cerrado a la voz profética, su alma desconectada de la palabra. No hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y por eso su memoria no fue preservada. Incluso Jeremías, que con lágrimas denunció la corrupción de su tiempo, lo menciona solo para sellar su destino. Llorad amargamente por el que va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Jeremías 22:10. Esa fue su lápida profética. No hubo duelo nacional. No hubo cantores en Jerusalén para honrar su vida. No hubo monumentos. El que subió como un heredero, terminó como un desconocido. Un nombre entre sombras. Y esa desaparición tiene un mensaje que trasciende generaciones. Porque el juicio de Dios no es siempre fuego y espada. A veces, es el olvido. A veces, es la memoria borrada de la historia sagrada. A veces, es la corona sin gloria, el trono sin respaldo, el nombre que ya no se pronuncia.
Joacaz fue rey, pero no fue recordado. Fue ungido, pero no fue sostenido. Su nombre fue escrito en los libros de los hombres, pero no fue preservado en la herencia de la obediencia. Este olvido es el reverso del honor bíblico. David pecó, pero su corazón fue conforme al de Dios. Salomón se desvió, pero dejó huellas de sabiduría. Josías murió prematuramente, pero fue llorado por toda Jerusalén. Joacaz, en cambio, no dejó nada que el cielo quisiera preservar. No hubo pacto renovado, ni altar restaurado, ni ley abrazada. Solo 3 meses de reinado que se esfumaron como niebla. Y sin embargo, su historia fue escrita, no para exaltar, sino para advertir. Porque todo nombre que pasa por el trono de Dios es evaluado. Y cuando la fidelidad falta, el juicio no se hace esperar. Joacaz nos recuerda que no todo el que se sienta en posición de liderazgo ha sido llamado por el Señor. Que la herencia no garantiza fidelidad. Que el linaje no sustituye la obediencia. Y que, finalmente, el único recuerdo eterno no es el que el pueblo construye, sino el que Dios preserva. Así quedó Joacaz, en silencio, en Egipto, sin retorno, sin nombre celebrado. Pero su historia, escrita con firmeza en la palabra, permanece. No por su grandeza, sino por su advertencia. Porque en el juicio de su olvido, Dios nos recuerda que solo aquellos que honran su voz serán recordados con honra. No hay sepulcro conocido. No hay crónica heroica. No hay descendencia que levante su estandarte. Joacaz, el rey que reinó en Jerusalén por apenas 3 meses, murió en Egipto, lejos del templo, de Sión, de la tierra prometida. Fue el hijo de Josías, el último rey justo, y sin embargo no siguió sus pasos. No hay salmo que lo recuerde. No hay lamento en los libros históricos por su muerte. Pero su nombre fue preservado por Dios. No como honra, sino como advertencia eterna. Porque en la Escritura, incluso el olvido es intencional. Y cada rey que aparece en el registro divino, sea para exaltación o para juicio, lo hace para hablar a generaciones futuras con una voz más fuerte que cualquier proclamación humana. Joacaz representa una de las lecciones más severas en la historia del pueblo de Dios. No todo el que hereda una posición de honra permanece en ella si su corazón no está alineado con la voluntad del Altísimo. El Señor no mira el linaje, ni la popularidad, ni la fuerza del brazo. Él pesa los corazones. Y en el corazón de Joacaz no se halló justicia, ni temor, ni búsqueda. Fue ungido por el pueblo, pero no confirmado por Dios. Fue exaltado por emoción, pero no sustentado por fidelidad. El juicio sobre su vida fue anunciado por Jeremías con palabras que cortaban como espada. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo. Jeremías 22:12. Y así fue. Su historia terminó en tierra extranjera, sin altar, sin trono, sin gloria. Pero su figura quedó inscrita en la Escritura como testimonio. Porque Dios no olvidó a Joacaz, aunque los hombres sí lo hicieran. Lo dejó allí, en la narrativa sagrada, para que cada generación leyera su destino y temiera. Hay un tipo de juicio que es más profundo que el castigo físico. Es el juicio de la memoria. Es cuando Dios, en su soberanía, permite que una vida sea registrada no por su grandeza, sino por su caída. Y no como burla, sino como advertencia. Como el eco de una trompeta que dice, esto sucede cuando se ignora mi palabra. Joacaz no fue perseguido como Jeremías.
No fue oprimido como Ezequiel. No fue martirizado como Isaías. Fue olvidado porque no vivió para ser recordado. Fue omitido porque no vivió conforme al propósito eterno. Y sin embargo, su presencia en los libros de Reyes y Crónicas no es accidental. Allí, en medio de genealogías reales y crónicas de guerra, está su nombre. 3 meses de reinado. Un exilio. Una muerte. Pero cada palabra de su historia se conecta con la fidelidad de Dios a su propio pacto. Porque aunque Joacaz falló, y sus hermanos después de él, el Señor no canceló su promesa a David. Él juró que de su linaje saldría el Rey eterno. Y así fue. Porque Dios es fiel, aun cuando los hombres no lo son. La historia de Joacaz también nos recuerda que el liderazgo en el pueblo de Dios no es adorno. Es carga santa. Quien gobierna entre los suyos, quien enseña, quien pastorea, quien conduce a otros, sea rey, padre, anciano o maestro, debe hacerlo temblando. Porque todo cargo es examinable, y todo corazón será medido. Joacaz no cometió escándalos que queden registrados, pero su fracaso fue suficiente para que Dios lo removiera. No buscó, no consultó, no escuchó, no volvió, y por eso no fue sostenido. La memoria que Dios preservó de Joacaz no es la de un héroe, sino la de una advertencia viviente. Su historia es una lámpara encendida que señala el camino contrario. Nos muestra lo que ocurre cuando se toma la corona sin temor, cuando se sube al trono sin sumisión, cuando se vive bajo la promesa sin el compromiso. Es la historia del ungido no confirmado, del escogido por el pueblo pero no respaldado por el cielo. Y esa memoria aún habla. Porque la Escritura no borra. Todo lo que fue inspirado permanece. Y la historia de Joacaz, tan breve y tan trágica, sigue siendo parte del mensaje eterno del Espíritu. El silencio que rodeó su vida es ruido para nuestras conciencias. Su olvido es una voz. Su caída es una enseñanza. Porque la palabra no necesita grandes gestas para hablar. A veces, un nombre olvidado es suficiente para sacudir las entrañas del alma. Dios no preservó la memoria de Joacaz para castigar su recuerdo, sino para llamar al arrepentimiento a todos los que vendrían después. Para que cada lector, cada generación, cada corazón que lea su historia, diga: Señor, que yo no sea como Él. Que no me olvides. Que me sostengas. Que me corrijas a tiempo. Que mi trono, donde quiera que lo pongas, esté bajo tu mano. Porque no hay juicio mayor que ser olvidado por el cielo, y no hay honra más alta que vivir para ser recordado por Dios. Así cierra la historia de Joacaz. Sin monumento, pero con voz. Sin descendencia, pero con lección. Sin tumba conocida, pero con un testimonio que se niega a desaparecer. Y mientras haya alguien que abra las Escrituras y lea su nombre, su vida seguirá hablando. No para exaltar, sino para advertir. No para inspirar poder, sino para inspirar temor reverente. Porque en la historia del rey que nadie recuerda, Dios dejó una de las memorias más poderosas jamás contadas. Hay nombres que desaparecen de la tierra, pero quedan escritos en el cielo como advertencia. Hay coronas que brillan solo por un momento, y otras que nunca se colocan pero están reservadas para la eternidad. Joacaz caminó por Jerusalén como rey, pero murió en silencio en una tierra extraña. Y entre su ascenso sin dirección y su caída sin retorno, quedó trazado un sendero que atraviesa el alma de cada generación que olvida a Dios.
Y sin embargo, incluso ese silencio fue usado por el Señor para hablar. Porque no hay historia sin propósito, cuando es Dios quien la permite. No todos están llamados a ser recordados, pero todos estamos llamados a responder. A escuchar cuando Él habla. A volver cuando nos alejamos. A temblar no por temor humano, sino por reverencia santa. La palabra no grita, no fuerza, pero nunca deja de susurrar. Y quien ha escuchado el relato de Joacaz, no puede seguir igual. Porque si Dios dejó su nombre en la Escritura, fue para que cada corazón lo lea como si lo estuviera escuchando por primera vez. Como una pregunta sin voz, ¿y tú, qué harás con el trono que tienes? El exilio de Joacaz no terminó con su muerte. Termina cuando alguien decide no repetir su historia. Cuando alguien, aún con todo perdido, se vuelve al rostro del Dios que nunca olvida. Porque donde terminó su camino, comienza el nuestro. Y si Joacaz fue llevado a Egipto con cadenas, tú aún puedes regresar libre al corazón de Dios. Hay un viento suave que todavía pasa por Jerusalén. A veces, se detiene junto a una tumba sin nombre. A veces, recorre las ruinas del palacio que fue. Pero otras veces, ese mismo viento entra en lo secreto del alma, y susurra lo que Joacaz nunca llegó a decir. Señor, no me olvides. Sostén mi nombre en ti. Si esta historia te habló, comenta abajo, yo también quiero volver a Dios, como Ruth. Así sabremos que no estás solo. Suscríbete al canal para seguir descubriendo estas verdades ocultas. Y comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza. Tal vez hoy, por ti, su historia también comience a cambiar.